Durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry García, el Perú enfrentó una grave crisis económica y el inicio de actividades terroristas por parte de Sendero Luminoso. En 1980 y a finales de los 90, Sendero Luminoso desde el primer momento se enfrentó constantemente contra el Estado. El enfrentamiento entre ambos bandos generó graves violaciones a los derechos humanos, afectando a la población civil. En la lucha antiterrorista, delegaron a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no lograron avances y causó numerosas víctimas civiles, consideradas como daños colaterales. Berrueso 2020, página 236 y 237. En la clase de la semana 12 se vio que Sendero Luminoso fue fundado en los años 70 por Abimael Guzmán. Fue un partido comunista conformado por profesores, estudiantes universitarios y campesinos. Buscaba adoctrinar a los jóvenes campesinos para dominar las comunidades. En los años 80 iniciaron la lucha armada con la quema de ánforas en Chusque, Ayacucho, un día antes de las elecciones. Desde 1983 implementaron un plan militar para dominar las comunidades, asesinando a quienes se oponían, reemplazando a los líderes por otros quienes siguieran su misma ideología. En la clase de la semana 13 se vio que esta situación provocó que los campesinos se aliaran con las Fuerzas Armadas, lo que debilitó a Sendero Luminoso en Ayacucho. Algunos sostienen que tras perder la influencia en la región, intensificaron sus ataques en Lima. Por otro lado, en la clase de la semana 14 se vio que en la década de los 90 el gobierno de Alberto Fujimori enfrentó la hiperinflación y el terrorismo, aliándose con las Fuerzas Armadas, otorgándoles mayor poder militar con la potestad de que puedan encarcelar a todo aquel que consideraran traidor a la patria, además de impulsar leyes antiterroristas. Finalmente, el 12 de septiembre de 1992, el GEN capturó a Abimael Guzmán. Elegimos la clase de la semana 12 porque explica cómo fue el inicio de Sendero Luminoso. Elegimos la clase de la semana 13 porque explica cómo fue la derrota de Sendero en Ayacucho. Por último, elegimos la clase de la semana 14 porque explica cómo el gobierno de Fujimori combatió a Sendero Luminoso en conjunto con las Fuerzas Armadas y Montesinos. Buenas tardes, mi nombre es Walter Izarra y yo les hablaré sobre las causas. La génesis de la insurgencia senderista encuentra su origen en la destrucción del antiguo orden semifeudal ayacuchano a manos de las dinámicas de mercado, la presencia débil del Estado, las migraciones masivas y las contradicciones no resueltas de la reforma agraria, las cuales crearon nuevos enclaves de poder local en lugar de una redistribución justa de la tierra. Este escenario de pobreza extrema, carencia de servicios básicos, desesperanza ante un futuro marcado por la migración sin oportunidades, generó un resentimiento campesino que el discurso maoísta del Sendero Luminoso supo capitalizar, prometiendo una guerra popular que sería capaz de restaurar el equilibrio social mediante invasiones de tierras y levantamiento de cosechas. A esa desigualdad estructural se le sumó la captación de jóvenes política y socialmente disponibles, que tras ser expuestos en las escuelas y medios al mito del progreso y a discursos críticos contra el orden establecido, vieron la militancia senderista la única vía para lograr movilidad y reconocimiento social. Se les ofrecía cargos de ministros o jefes militares en la futura República Popular, legitimando la violencia como instrumento de redención colectiva y alimentando la rápida expansión de la guerrilla en las zonas rurales más empobrecidas del Perú. Consecuencia: secuelas psicosociales. El conflicto armado entre Sendero Luminoso y el Estado impactó la vida de toda la sociedad peruana de manera directa o indirecta. En el caso de las comunidades andinas, el grado de violencia al que se enfrentaron es considerado un evento traumático que representa un antes y después en sus vidas. Los hechos de los que fueron testigos deterioraron su estabilidad emocional y bienestar psicológico, siendo necesario que las víctimas reciban apoyo familiar y profesional. Para quienes no cuentan con vínculos sociales con los cuales compartir y enfrentar el dolor, junto a la memoria, persisten el sufrimiento, la inseguridad y la impotencia. Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, páginas 167 y 168. La época de Sendero Luminoso. Fue terrible para todos nosotros, pero los que vivíamos asustados en medio de las bombas, teníamos que entrar temprano a casa, ¿no? Hasta las 6 nomás creo que ya era el toque de queda.
después de ahí, eso fuera acá. Ahora ya en la zona de mi mamá, donde vive es en Huaycán, ahí más hubo el terrorismo, porque dijeron que estaban detrás de los cerros por ahí, y más era el miedo. También tuve un cuñado que es militar, que también cuando llegó ahí, justo llegó ahí ese día él acá, Payén, mi abuelita, que me estoy acordando ahora, y al día siguiente apareció en el cerro la bandera roja de la hoz y el martillo, que era eso, pues su símbolo de los terroristas, ¿no? Y nosotros peor asustados, porque como había llegado y estamos ahí, pero gracias a Dios salimos con bien y bueno, el gobierno de Fujimori pudo controlar ese tema, ¿no?, del terrorismo, y nos dio tranquilidad a todos los peruanos, ¿no? Solo que ahora estamos... Claro, señor. Sí, voy a hacerle unas preguntas sobre su vida. ¿Podría brindar su nombre y apellido? Jorge Pérez Valdivia, de 55 años. La época de Sendero Luminoso fue una época terrible para toda la población, puesto que los acontecimientos de aquel entonces pues eran desastrosos, ¿no? No había seguridad como ahora, había mucha incertidumbre, la política estaba desgastada, era terrible. Algo que recuerde, bombas, No, definitivamente los coches bomba eran el pan de cada día, los apagones el pan de cada noche, ¿no? En cualquier momento se encontraba con que no había luz, al día siguiente encontraban muertos por acá, edificios dinamitados. Claro. Definitivamente una época muy terrible, ¿no? Y no conocerá algún familiar o que hayan comentado cómo fue la experiencia algo más que usted recuerde. Todo es en base al conocimiento general, como usted, como yo, como sus familiares tienen conocimiento, pero felizmente directamente no hemos tenido nada que ver ni como víctimas. Buenos días, mi nombre es Kevin Andrés Rocaponte y voy a hablar acerca sobre la conclusión. La forma en que el Estado y la sociedad enfrentaron la insurgencia senderista en sus primeras etapas estuvo marcada por una respuesta tardía y desorganizada. El conflicto comenzó debido a una serie de factores estructurales como la pobreza extrema, la debilidad del Estado y la migración masiva, lo cual generó un caldo de cultivo perfecto para la radicalización de sectores de la población. Sendero Luminoso, aprovechando estas circunstancias, ofreció a los jóvenes y campesinos una salida violenta al orden estructural que experimentaban en esos momentos. El Estado inicialmente fue incapaz de frenar la expansión de este grupo insurgente, y las respuestas que se dieron en muchos casos estuvieron lejos de ser eficaces, como lo demuestran las experiencias de las personas que vivieron ese periodo, como lo de la entrevista, ¿no?, que es Marix y Jorge, quienes hablaron sobre la sensación de inseguridad y miedo constante durante esos años. El estado de emergencia y las políticas represivas fueron necesarias para recuperar el control, pero no abordaron las causas profundas del conflicto. Por otro lado, la intervención del gobierno de Fujimori, como señala Maritza en su testimonio, permitió frenar la expansión de Sendero Luminoso, pero el precio de esa victoria fue alto. La represión generó también un fuerte daño psicológico y psicosocial en las comunidades afectadas. Las consecuencias de este enfrentamiento armado, como se menciona en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no solo fueron materiales, sino de que destruyeron la estabilidad emocional de las personas, generando sufrimiento e inseguridad a lo largo del plazo. Los testimonios de Jorge y Marisa son claros ejemplos de cómo la violencia desmedida afectó a las vidas de los peruanos, dejando secuelas que aún persisten. El enfoque del Estado, aunque efectivo en términos de derrotar la insurgencia, no contempló una rehabilitación integral a la sociedad, ni un proceso de reparación que realmente entendiera las secuelas psicosociales que dejaron esos años de violencia.